Uno de los temas de la semana ha tenido que ver con la legítima defensa a raíz de dos casos resonantes. Por un lado, un veterinario en San Francisco que a los golpes termina matando a un presunto delincuente, y por otro lado, también un militar perteneciente a la Fuerza Aérea que en ocasión de robo termina disparándole también a un presunto ladrón. Hablamos de presuntos delincuentes porque la justicia está investigando. Hacemos un repaso de estos casos y ya lo hablamos. Fue liberado el alférez Franco Londero, quien mató a un presunto ladrón. La fiscal Liliana Copelo caratuló la causa como exceso de legítima defensa. Las pruebas demuestran de que él fue víctima de un asalto, que fue víctima de un robo y que en esas circunstancias se defendió. Ha quedado como exceso en la legítima defensa toda vez que la fiscal, por una cuestión de prudencia y de continuar la investigación, lo ha caratulado de esa forma, pero ahora hay que analizar si efectivamente es un exceso o si actuó en legítima defensa, que es la postura que tiene nuestra parte. Su abogado, Justiniano Martínez, reveló que hay indicios que permitirían identificar a la persona que acompañaba en una moto a la víctima, Juan Oliva, quien falleció al recibir impacto de bala. Está el doctor Gustavo Hispani, él pertenece a la Cámara Tercera del Crimen, es vocal y además es docente. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros no somos generalmente afectos a este tipo de invitaciones, pues los jueces siempre decimos que no por las sentencias, pero bueno, en este caso es importante que también nosotros participemos en aclarar algunos de estos temas que son tan confrontativos y tan difíciles a la hora de tener que definir, opinar y etc. Bueno, no vamos a hablar particularmente del caso, por ejemplo, del militar de la Fuerza Aérea, porque está en manos de la justicia, pero sí tal vez de otros casos que ya han sido resueltos y a los cuales nos vamos a referir. ¿Qué es la legítima defensa? ¿Cuál es la naturaleza de la legítima defensa? Bien, la naturaleza jurídica de la legítima defensa, para que se entienda, para que la sociedad pueda entenderlo fácilmente, consiste en una causa de justificación. Se habló durante mucho tiempo de que podía ser un estado de necesidad y allí hay una confrontación doctrinaria importante, pero podríamos definirlo como una causa de justificación en la que se le permite, es un permiso legal para que una persona pueda cometer un delito. Nosotros estamos bajo un Estado de Derecho que evidentemente nos está reglando la manera en la que nosotros debemos comportarnos en sociedad. Si no, estaríamos en la ley del vale todo. Fíjese usted que en la antigüedad ya a las personas que atacaban a otros se la podía no solamente agredir al atacante, sino a toda su familia. Quien vino o lo que vino a poner un freno a esa legislación en la antigüedad fue la famosa y conocida por todos ley del talión. Después de la ley del talión vino el famoso Sermón de la Montaña de Jesucristo, que bajó todos sus decibeles, y después, bueno, la legislación que la va, digamos... Por suerte ya tenemos el Código Penal y el artículo 34, ¿no? Y recién hablaba de un permiso para llevar adelante esta legítima defensa, pero sí. ¿Bajo qué causas, bajo qué circunstancias? Claro, las razones fundamentales que dan pie a la legítima defensa, en primer término, habla de una agresión ilegítima. La agresión ilegítima tiene que ser realizada primero por una persona y en contra de los bienes de la propia persona que se siente agredida o de un tercero, o también en contra de un tercero. También tiene que darse necesariamente una respuesta racional a esa agresión que ha sido conferida, y además tiene que también faltar, de todo punto de vista, la provocación por parte de quien después va a terminar agrediendo al agresor. Son los 4 requisitos que establece el artículo 34 en su inciso 6. Ahora me detengo en uno de ellos, ¿no? La racionalidad. Qué difícil utilizar la racionalidad cuando juegan muchas veces emociones, ira, la intención de defensa de uno mismo o a lo mejor de algún familiar. Y la ley, de alguna manera, nos obliga a ponernos en circunstancias de juez, ¿no? Saber hasta dónde puedo yo defenderme y de qué manera. Claro. Bien, la agresión, reitero, porque este tema ha sido discutido por años, no es fácil de definir, además no todos los casos son iguales, que eso es lo que más complica a la hora de definir y de decidir.
La agresión, decimos, tiene que ser ilegítima. Esto es contraria a derecho. Tiene que sentirla así quien se siente agredido. Hasta ahí está claro, ¿no? Bien, perfecto. Y tiene que ser en contra de los bienes y los derechos. Esta racionalidad del medio habla de una equivalencia entre la agresión que me quieren conferir y la respuesta que estoy dando. Si la agresión, en el transcurso de la historia hay casos jurisprudenciales en los cuales han sido víctimas atacados sin arma de fuego, o sea, una persona a cara limpia, como se dice, y esta persona responder con arma de fuego, pero porque amerita esa situación que una persona pueda, digamos, repeler esa agresión con un arma de fuego. Es decir, que no interesa el elemento con el cual uno se defienda, sino la intensidad, la intensidad. La intensidad de la agresión que está siendo conferida, porque también juegan, como vos bien decías recién, el miedo. Puede jugar también la oscuridad, puede jugar también el no saber, puede jugar también en que la persona que viene a agredir sea un delincuente reconocido por todos, que sepa perfectamente a lo que viene y que esta persona, pensando en esa situación, se defienda. Pero bien, hay que decir esto, hay límites que están dados por el propio tiempo para repeler la acción. Hay un tiempo para repeler la acción y además hay una intensidad de agresión que yo debo repeler. El tiempo está dado puntualmente porque yo puedo repeler la agresión en el momento en que he sido agredido. Hay dos casos puntuales que usted, no sé si lo quieren... Uno de la katana, ¿no? El hombre que se defendió con una katana y que después termina siendo sobreseído. Está bien. El de la katana y el del médico de Buenos Aires, digámoslo así, que ya han sido, sobre los cuales puedo opinar porque ya han sido sentenciados. Que en el caso del médico de Buenos Aires, le contemos a la gente, así refrescamos la situación, es un hombre que sale después a buscar a este delincuente y lo termina matando fuera de su casa, ¿no? Exactamente. Digo, en el caso de la katana, que es larguísimo, no voy a entrar en todos los detalles puntuales, la persona que primero defendió la mujer con la katana y después su marido con la katana, pero estaban los delincuentes armados y en el lugar del hecho y se defendieron, con lo cual el juez de control en su momento entendió que la agresión, además de legítima, estaba dentro del tiempo y la intensidad provocada, ¿no es cierto?, era tal que le daba la posibilidad a esta gente a defenderse de la manera en que lo hicieron. Mientras que en el caso, decimos que vos acabaste bien recién, del médico, en el caso del médico había terminado la agresión puntual, había finalizado y salió posteriormente en búsqueda del delincuente para ocasionarle de esta manera la muerte. Entonces, decimos, si me preguntan a mí, a la sociedad, ¿pero entonces que nosotros no podemos defender? No, sí. Tiene todo el derecho porque hay una protección, están parados. Hay un permiso legal. Pero bajo condiciones. Bajo condiciones, que la agresión, bueno, no lo voy a reiterar a todos, sea ilegítima, el tiempo, que sea en contra de mi persona o de mis bienes o de una persona, de un tercero que no tiene que ser relacionado con esta persona. Y además, que esta persona no haya provocado la situación. Ahora, ¿qué recomienda usted, no? Porque ya hemos visto en varias oportunidades de gente que se ha defendido, que termina matando al delincuente, presunto delincuente, y que después la pasa bastante mal, ¿no? Perseguido, que debió cambiar de casa, debió cambiar de barrio. La situación a nivel familiar también se complica. ¿Cuál es su recomendación? Sí, porque uno muchas veces reacciona instintivamente, también es difícil. Sí, bueno, las reacciones, por eso digo, las reacciones nadie las conoce, nadie sabe cómo va a reaccionar en ese momento. Si uno pudiera pensar cómo va a reaccionar, depende a lo que digamos, a la ofensa que le están confiriendo, podría medir y de allí reaccionar. Eso es un tema puntual. Recomendación, no recomiendo nada porque, digamos, no quiero ni decir sí, defiéndanse o no se defiendan, porque sería imprudente de mi parte. Solo digo que hay un permiso legal hasta cierto grado de agresión. ¿Han aumentado en los últimos tiempos estos casos de legítima defensa? Sí. Es decir, ¿se anima más quien recibe una agresión a hacerlo? Y podría decirse que sí, porque también ha aumentado la inseguridad. Ha aumentado la inseguridad. Yo siempre hablo de la inseguridad y pongo 3 puntos centrales: la educación, la prevención y posteriormente lo que es la intervención policial y la justicia en último término. Toda esa situación habla de la seguridad en sí. Si se han aumentado, o en otros casos podría decirse que sí, y han aumentado los casos a raíz de la publicidad que tienen los casos también de personas que efectúan esta legítima defensa. Hay una especie de efecto contagio, dice usted. Puede ser, puede ser, pero también esto que mencionaba vos recién de aquellas personas que
tienen todo un problema de persecución posterior con respecto a esta actuación que tuvieron en legítima defensa. Sí. Con respecto al tema de la prisión, por ejemplo, que pueden sufrir algunas personas que están mal, le cae a la sociedad, digo que tiene que saber la sociedad que el fiscal o el juez que interviene en esta investigación no conoce en absoluto lo que pasó. Esta persona dice, me atacaron. Es todo un proceso de investigación. Aparece una persona muerta y está diciendo que la atacaron. Es todo un proceso de investigación y hasta que no se dilucide esa situación, el fiscal puede tomar algunas medidas preventivas. ¿Cierto? Después de tomar esas medidas preventivas, la persona, está bien que 1 día de prisión, 2 días de prisión son eternos para cualquier persona, sobre todo que ha realizado uno de los permisos legales. Pero también hay que dar tiempo a la justicia para que pueda realmente dilucidar el tema y poder, digamos, así llevar a cabo una buena investigación y una buena resolución. Ha sido muy claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer el segundo resumen de las noticias más importantes que pasaron en la semana. La pequeña Samira tuvo una